en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Sabe que ahora sí, yo no sé a cuántos de ustedes les ha gustado o les gusta cuando uno ora y entiende o escucha la respuesta de Dios de una manera rápida. Cuando uno ora y dice, yo estoy orando y Dios me contestó al día siguiente, o me contestó otro día, o la oración que yo hice hizo un milagro de sanidad, hizo un milagro hacia una necesidad que había en mi corazón. ¿A cuántos de ustedes les gusta que Dios conteste cada una de sus oraciones? Yo creo que a cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo me pongo bien feliz cuando Dios contesta mi oración. Cuando yo empiezo a orar y veo la respuesta de una manera rápida, yo me pongo contenta y digo, gracias, Señor, porque el tiempo que yo paso contigo buscándote, el tiempo que yo paso leyendo tu palabra no es en vano. Veo una respuesta y es la respuesta de Dios. Y sabes que yo quiero que abras tu Biblia en Génesis capítulo 25, versículo 21 y 23, y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón, pero vamos a ver también cómo Dios a través de una familia, a través de cada familia que se presenta aquí en la palabra de Dios, nos da grandes lecciones, nos va a dar grandes oportunidades y lecciones de vida hacia nosotros. Y es ahí donde yo digo, gracias Dios por tu palabra, porque si tu palabra no existiera, quién sabe cómo estuviéramos. Amén. Pero la palabra de Dios es bien clara, es clarísima a todo aquel que sabe escuchar. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios va a hablar al corazón. Génesis capítulo 25, versículo 21 y 23. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, así es así. Para que viva yo, fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Imagínese ella viendo la oportunidad que Dios le estaba dando a esta mujer, Rebeca, que quizás a lo mejor por mucho tiempo ella anheló, deseó tener un hijo, pero vemos cómo oró su esposo y vemos cómo Dios contesta esa oración. Cuando ella empieza a orar, cómo Dios escucha y le concede el deseo del corazón, era de los dos. Yo no creo que haya sido nada más de ella, era de los dos ese deseo. Y vemos cómo Dios empieza a escuchar el corazón. Entonces ella queda embarazada. Nos damos cuenta que ella queda embarazada. Y sabe que a nosotros, yo creo que a cada uno de nosotros nos gustan, ¿verdad?, esas bendiciones. Y más hemos escuchado, yo creo que cada uno de nosotros hemos escuchado milagros de sanidades. Hemos escuchado cuando usted tiene un deseo en el corazón y Dios se lo cumple, o aún sin ni siquiera usted orar, Dios le contesta una necesidad. Entonces nos damos cuenta que el nacimiento de Jacob y Esaú trajo una historia y una grande lección de vida a la vida de Rebeca. Trajo una grande lección de vida a Isaac y Rebeca. Y vamos a ir desglosando cómo Dios empieza a traer esa grande lección de vida hacia ese matrimonio. Yo creo que aquí nos encontramos muchos matrimonios, se encuentran aquí sentados en este lugar, y yo sé que Dios va a hablar la importancia de cómo es tener un acuerdo, tener una buena comunicación en el matrimonio. Es bien importante tener una buena comunicación, aún que ustedes puedan aprender
a saber, a comunicarse, expresarse de la manera correcta para que haya acuerdos entre ustedes. Y nos damos cuenta que empieza el proceso. Empieza el proceso de cada uno de los hijos de Rebeca y de Isaac. Y vamos a ver el proceso de Esaú. Vamos a ver cómo Esaú fue procesado, tuvo que ser procesado en ese momento, cómo Dios empezó a procesar su vida. Y yo quiero que vayamos a Génesis 27, versículo 41. Génesis capítulo 27, versículo 41. Y vamos a ver cómo empezó ese proceso y qué fue lo que ocasionó el proceso que Esaú empezó a tener. ¿Ya lo tienen, hermanos? Génesis capítulo 27, versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y usted se podrá preguntar, ¿verdad? Y podrá decir: pero ¿cómo si son grandes hermanos? Si quizás a lo mejor jugaron juntos, a lo mejor estuvieron conviviendo. ¿Cómo empieza esta rivalidad? ¿Cómo empieza en el corazón de Saúl? Empezó a haber unos motivos escondidos, malas intenciones en el corazón de él. Muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta, o quizás no logramos ver cómo hay esos malos entendidos o esas malas acciones en nuestro corazón, hasta que nos damos cuenta, hermanos, que hay cosas que tenemos que arreglar en nuestra vida. Y usted sabe el por qué Esaú empezó a agarrar ese motivo de resentimiento, esa mala intención en el corazón. Le voy a decir por qué. Muchas de las veces, yo no sé si usted ha escuchado, ¿no? Yo creo que en el mundo o de repente entre pláticas se escucha que hay hijos favoritos, hijos predilectos, o dicen: no, es que es el más chiquito y es el más consentido. O aún tus hijos te dicen: no, es que el más chico es tu consentido. O empiezan a hacerse esas preguntas, ¿no? Entre los padres, y dicen: no, es que aquel es tu consentido. Y nos vamos a dar cuenta cómo había en Isaac y Rebeca, ellos tenían preferencia. Era muy notorio la preferencia de cada uno de ellos. Nos damos cuenta que como padres a veces no queremos ocasionar esa preferencia, pero es bien notoria que Isaac tenía una preferencia por Esaú. Y Rebeca tenía una preferencia por su hijo Jacob. Y allí es donde empezamos el conflicto, donde empieza a haber esa preferencia en ellos. A veces como padres no nos damos cuenta de la gravedad, no logramos ver que podemos hacer daño con el ser nosotros y tener un preferido, un hijo preferido. Nosotros no nos podemos dar cuenta el por qué cuando hay una rivalidad, o aún así como tu hijo puede agarrar un resentimiento en su corazón porque se siente que tú no lo tratas igual que tu otro hijo. Nos damos cuenta entonces muchas de las veces que cuando empieza a haber ese daño en el corazón, hay deseos de venganza. En el corazón de Esaú había deseos de venganza. Había deseos de venganza, por lo cual Esaú empezó a contaminar su corazón. Hay un versículo en Jeremías 17:10, y vamos a ver cómo Dios también mete su mano, también como Dios conoce. Sabes que yo viendo cómo
viendo el nacimiento de ellos, como Dios desde que estaba en el vientre, desde antes de que naciera, Él los conocía ya a Isaac y a Jacob. Dios ya los conocía desde antes que nacieran. En el versículo que yo les acabo de leer, Él había dicho, ya los conocía. Y dice Jeremías capítulo 17, versículo 10: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién es el que escudriña la mente y el corazón? Jehová. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Y yo estoy segura de que Él conocía el corazón de Saúl, que Él conocía la calidad de corazón que Él tenía. Dice: yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, gracias a Dios por su palabra, usted y yo vamos a ser confrontados con la palabra de Dios. Muchas de las veces a lo mejor le va a incomodar un poquito, a lo mejor no le va a gustar en la manera que se está predicando, pero usted tiene que entender algo, que Dios al que ama, disciplina, pero también enseña, te va a instruir. Nosotros tenemos que tener un corazón sensible a lo que Dios nos quiere estar hablando. Él escudriña la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, ¿verdad? Entonces, ¿qué camino nosotros quisiéramos tener? ¿En qué camino nos quisiéramos encontrar? Como matrimonio, ¿en qué camino tú te quisieras encontrar? O aún como hijo de Dios o como hija de Dios, ¿en qué camino usted se quisiera encontrar? O aún, imagínense, como jóvenes, ¿en qué camino nosotros quisiéramos encontrarnos? Si en el camino porque Dios nos va a dar a cada uno según lo que nosotros hacemos o lo que nosotros formamos. Entonces, te puedes imaginar que había daño en el corazón y deseos de venganza. Imagínate, nosotros como creyentes no debemos de traer ningún resentimiento contra nadie. Pero da la casualidad que cuando nosotros a veces tenemos conflictos con los vecinos, tenemos un mal testimonio ahí donde nosotros vivimos, o que cierras la colonia, pones tu camioneta y empieza a ver los conflictos con aquella gente que no conoce a Dios, y empezamos nosotros mismos a tener esos conflictos o comportarnos como gente que no tiene el conocimiento de su palabra. ¿Te puedes imaginar cómo nosotros como creyentes no podemos aborrecer a nadie? Nosotros como creyentes tenemos que entender, como hijos de Dios, que tenemos que trabajar en esas áreas en las cuales están muy adentro de nuestro corazón. Yo haciendo este mensaje, Dios calibraba mi corazón, porque si yo lo pongo a la luz de lo que yo creo, pues yo voy a decir que estoy bien, ¿verdad? Yo voy a decir, no, es que yo estoy bien. ¿Quién sabe a quién le estén diciendo, no? ¿Quién sabe a quién Dios le quiere hablar? A la iglesia, a mí no. Dios me confrontó también a mí. Fíjate, Dios me habló y yo dije, gracias Dios porque tú me hablas para yo poder enseñar. Y Dios a mí también me habla, hay que calibrar el corazón. Muchas de las veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? O no logramos ver lo que hay muy dentro del corazón. Pero te podrás imaginar, a lo mejor Esaú decía, no, es que yo estoy bien. Pero el deseo de venganza estaba bien literal, bien marcado en él, bien directo. Entonces imagínate, tenía que tener un proceso, tenía que venir un proceso. ¿Cómo actuamos cuando nos hacen algo? Tú y yo, ¿cómo nos comportamos cuando escuchamos que hablan de nosotros? O aún cuando alguien no nos saluda, o aún cuando tenemos conflictos en la familia, con algún familiar. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿De qué manera nos comportamos?
Muchas veces no nos comportamos de la manera correcta o quizás a lo mejor empezamos a resentirnos, ¿no? O empezamos a decir, ay, no, es que mi hermana me está criticando. Mi hermana la escuché que no me saludó, la miré que no me saludó. Escuché que habla de mí con otra hermana. Y empiezan los conflictos. Y empiezan, o cuando escuchas que hablan de ti, cuando alguien viene y te dice, es que ¿sabes qué? Me dijeron el hermano aquel que tú no le habías querido hablar o que tú lo estabas rechazando. ¿Cómo siente tu corazón? ¿Cómo te sientes cuando escuchas que alguien está hablando de ti? Muchas de las veces, ¿verdad? Te enojas o puedes decir, ay, no voy a ir y le voy a reclamar. Voy a ir y le voy a decir hasta lo que no. Es ahí, hermanos, donde Dios está probando nuestro corazón. Muchas de las veces no nos imaginamos que Dios permite los conflictos, que permite las pruebas para ver qué hay adentro. Dios permitió todo lo que estaba pasando en Esaú para ver qué había dentro de su corazón. Y yo creo que esta historia usted ya la conoce. Esta historia de Jacob y Esaú usted ya la conoce porque es muy mencionada. Pero ¿qué tal cuando nosotros la podemos leer? Pero cuando ya Dios empieza a hablar a nuestro corazón, ¿qué es lo que nosotros traemos guardado? ¿Dios permite los conflictos en el matrimonio? Sí, para calibrar el corazón. Dios permite los conflictos con tu familia, con la vecina o aún con alguna persona para ver qué hay en tu corazón. Muchas de las veces es para calibrar, a ver qué es lo que está en tu corazón. Yo he conocido personas que les cuesta tanto trabajo perdonar, que no pueden perdonar, que traen mucha amargura en el corazón, que se resienten, que les cuesta tanto trabajo humillarse, doblar las manos, reconocer sus errores, o incluso que no los quieren ver, que no les gusta que les digan nada. A nadie, a todos nos gusta, fíjate bien, a todos nos gusta, o a la mayoría de la iglesia le gusta ser bendecida. Pero cuando Dios empieza a hablar acá a tu corazón, es ahí donde empieza la inconformidad. Y dicen, ay no, nomás nos están diciendo de cosas. Y a veces créeme que uno quisiera hablar de otra cosa, pero cuando Dios te mueve a que hables, a que digas lo que está en el mensaje de la palabra de Dios, ahí es donde uno dice, pues obedezco a quién. O a quién le hago caso. No es ahí donde dice, no, pues tengo que obedecer al Padre. Y si Él dice, ¿sabes qué? Empieza a hablarles. Uno tiene que obedecer. Y yo creo que la iglesia tiene que tener ese corazón abierto para poder entender y ser maduros y no tomarlo tan a la ofensiva, sino que entender y ser humilde en el corazón. Tiene que haber mucha humildad en el corazón para darse cuenta de lo que hay aquí. Entonces te podrás imaginar qué sentimientos hay en nuestro corazón. A lo mejor el rechazo porque alguna autoridad te rechazó, o porque alguien, o porque tus padres hicieron esa diferencia, o quizás a lo mejor en el trabajo te rechazaron, o tu misma familia te rechaza a tus hijos, te rechaza a ti porque te convertiste a Cristo. Empieza a haber una división, empieza a haber un rechazo hacia tu persona, o desde el vientre hubo algún rechazo. Imagínate, hubo menosprecio en el corazón. Y eso tiene que salir tarde que temprano, va a salir. Tarde que temprano lo vamos a reflejar. Nos va a costar trabajo ser sociables. Nos vamos a batallar para ser sociables cuando hay rechazo en el corazón. No vamos a tener esa seguridad para poder relacionarnos con alguien más. Muchas de las veces, todo lo que está acá en nuestro corazón, el menosprecio, también ocasiona que nosotros nos sintamos menos,
Te puedes sentir a lo mejor menos, o a lo mejor en tu mente alguna vez has dicho, bueno, pues es que a mí el pastor ni siquiera me ha visitado, ni siquiera me dice cómo estoy. Y ahí empieza a salir, empieza a salir lo que hay en el corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Imagínate. Y dice, no, ¿sabes qué? El pastor ni siquiera me mandó un mensaje, ni siquiera ora por mí. O nada más estoy yo aquí sentada y nada. No se acerca ni me saluda ni nada. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos? Imagínense todo el proceso que tenemos que ahora sí escudriñar. Yo siempre he dicho que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Es bien engañoso el corazón y te hace creer que estás bien. Porque a tu punto de vista tú vas a decir, no, es que yo estoy bien. Al punto que tú crees o al punto de vista que uno cree, ¿verdad? Dice, no, yo estoy bien, creo que ahí la llevo. Pero ya cuando Dios te alumbra la luz de la palabra, allí es donde tú te das cuenta de tu verdadero interior, de cómo está tu interior. Dios conocía el corazón de Esaú. Lo acabamos de leer en Génesis 25. Vamos a ver versículo 26. Fíjese cómo desde el principio, o sea, nos damos cuenta cómo desde el principio que fue el nacimiento de Esaú y Jacob, cómo fue, cómo nació él. Dice Génesis 25, versículo 26, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Fíjate cómo fue el nacimiento de ellos. O sea, luego vemos que Esaú fue agarrado. O sea, estuvo agarrado. Fíjate, vemos cómo estuvo agarrado Jacob de Esaú. ¿Cómo fue agarrado? Desde luego desde ahí fue agarrado. Pero nos damos cuenta, hermanos, que en este momento Esaú empieza a traer algo en su corazón. Empieza a ver algo en él. Y sabes que muchas de las veces nosotros tenemos que darnos cuenta cómo el corazón de Esaú empezó a menospreciar su primogenitura. Yo me imagino que desde que eran bebés, desde que nacieron, empezó a haber esa preferencia. Y todo empieza a salir a la luz. Génesis igual 25, versículo 32 y 34. Dice, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Te das cuenta cómo él empezaba a hablar? Cómo él empezaba a menospreciarse, cómo yo me imagino que él hasta en su corazón decía, no, pues si no voy a servir de nada, pues le vendo mi progenitura, pues ¿para qué la tengo? Si no me va a servir de nada. Si te das cuenta cómo, pues, no, pues se la voy a vender. Cómo empieza a haber ese sentido de rechazo, ese sentido de menosprecio. Pero sabemos que Jacob le respondió. Fíjate, te das cuenta cómo Jacob aprovecha el momento. Jacob aprovecha un momento bien especial donde él empieza a ver cómo Esaú vende su primogenitura y dice, pues yo voy a aprovechar el momento. El momento de que mi hermano se siente rechazado, de que el momento de que él se siente menospreciado, ahí es donde yo voy a empezar a actuar. Y vemos cómo él empieza a actuar y Jacob respondió en el versículo 31, véndeme en este día tu primogenitura. Cómo él empieza a entender y dice, no, ¿sabes qué? Pues órale, yo voy a aprovechar la oportunidad.
Si Dios tiene una promesa también para mí, pues yo voy a tratar de arrebatar esa promesa, yo voy a tratar de aprovechar esa oportunidad para yo poder también ser bendecido. Vemos cómo él en ese momento empieza a querer aprovechar una oportunidad. Y versículo 33 de ahí de Génesis 25, versículo 33, y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Fíjate bien, versículo 34, entonces Jacob dijo a Esaú: pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Todos sabemos que el primer hijo que nace es ahora sí el primogénito, ¿verdad? Sabemos que a él le tocan las mayores bendiciones. En la Biblia nos damos cuenta que los primogénitos, y más cuando son varones, les toca la bendición. Y aquí no era la excepción. Aquí había, se iba a cumplir lo que Dios había dicho en Esaú. Pero como Esaú ya traía algo en su corazón, ya había algo en él, ya había ese sentido de resentimiento, ya se había provocado algo en él, que él dijo: no, pues voy a vender mi progenitura. Muchas de las veces nosotros como congregación, la iglesia, a veces menosprecia el servir a Dios. Muchas de las veces se te ha pedido, mira, yo he escuchado, mi esposo platica muchas cosas. Y sí, muchas veces él me ha platicado a mí que le ha pedido: predica. Ay, no, ahorita no puedo, no estoy listo. Como Esaú vendió su primogenitura. Tremendo cuando usted tiene algo que dar. Yo sé que la iglesia tiene muchas cosas que dar, pero cuando no quiere la iglesia, no quiere avanzar, no quiere servir, está menospreciando lo que Dios le está llamando a hacer. Porque yo sé que a muchos de ustedes Dios les ha hablado para que sirvan. Yo sé que a muchos de ustedes Dios les ha hablado y les ha dicho una palabra. Yo sé que Dios les ha dado a cada uno de todos los que estamos aquí, y no tienen el valor o no quieren hacerlo, o es tanto lo que hay acá en el corazón que no te deja ver, no te deja entender que tú has sido llamado por Dios, que tú tienes un propósito, que tú tienes algo que dar para aquella gente que no te conoce y que no conoce de Dios. Desde el momento que nosotros como iglesia menospreciamos a Dios, menospreciamos la oportunidad de servir. Años hemos tenido que conocemos a Dios y ni siquiera hemos servido. Estamos menospreciando la primogenitura que Dios ha estado hablando a tu corazón una y otra vez. Una y otra vez Dios ha hablado a tu corazón. Pero como hay tantas cosas que traemos y pensamos como Esaú, no, pues Dios tenía preparado a alguien más. Y lo más triste es que Esaú menospreció su primogenitura, pero Dios iba a preparar a Jacob. Y qué triste es, porque Dios podía haber hecho grandes cosas con él, pero muchas veces no vio más allá, no pudo entender más allá. Hay gente que no quiere servir, no quieren servir. Hay gente que no quiere hacer nada, que nada más está aquí en la iglesia, hermanos, o que está en cualquier iglesia, pero no quiere servir por cualquier excusa, pero no quieren servir. Sabe que yo he invitado a hermanas a la oración y sí me ha tocado que me digan:
Déjeme pensarlo. Mañana. Es que no tengo tiempo. Yo siempre digo, yo nada más digo una vez. Y si no, pues ya Dios me traerá a un Jacob. Dios me traerá a alguien más que quiera la primogenitura, que quiera ser usado por Dios, que quiera el trato de Dios en su corazón, que esté dispuesto a doblar las manos, que esté dispuesta a doblar su corazón para poder ser procesados. Muchas de las veces no nos gusta, ¿verdad?, el proceso. Decimos, no, el llamado es para ti, varón, pero no para mí. Como mujer a veces decimos, no, si Dios va a hablarte, te va a hablar a ti, a mí no. A mí Dios me dice otra cosa. No, hermanos y hermanas. Cuando Dios te tiene en la mira, yo creo que cada uno de los que conocemos al Señor, Dios nos tiene en la mira. Dios a mí me tenía en la mira, pero yo también batallé para poder entender lo que yo le estoy hablando ahorita. Dios también tuvo que tratar en mi corazón hasta que me hizo entender que también había sido llamada por Él. No lo lograba entender por tantas cosas que había acá, que no me dejaba ver más allá de lo que Él quería hacer en mi vida. Y muchas veces así estamos, nuestra condición está en nuestro corazón, no está bien y no logramos ver lo que Dios quiere, tantas cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Porque nos sentimos menos, porque nos sentimos inseguros, porque creemos que no tenemos la capacidad, porque decimos, no, es que no voy a poder. No, es que me da tanto miedo pararme al frente y orar. No puedo. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Y luego voy a servir, voy a estar en el grupo de servicio. Ay, no, qué pena pasar con un canasto. Pero no logras ver tú más allá de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque la invitación se hace. Y no es para todos, pero es para aquel que está pronto para escuchar. Pronto para poner atención y decir, ¿sabes qué? Vamos a servir, vamos a trabajar. ¿Te podrás imaginar todo lo que Dios quiere hacer en nosotros? Imagínate, tú te podrás pasar toda tu vida indecisa o indeciso. Si tú no escuchas a Dios, así se te va a pasar la vida. Y vas a ver familias levantarse, familias pasar, líderes levantarse, servidores levantarse, cuando tú tenías que estar ya sirviendo en este lugar, cuando tú ya tenías que estar apoyando en este lugar. Pero lamentablemente no lo logramos ver, no lo logramos entender. Entonces te podrás imaginar cómo a veces nosotros menospreciamos el llamado, menospreciamos, un día predicamos y lo menospreciamos, ya no quisimos, dijimos no estoy apta, no estoy preparada. Te podrás imaginar si yo le preguntara a todos los que estamos aquí, ¿cuántos años tienen de cristianos y qué han hecho? Yo creo que todos tienen experiencias pasadas. Pero si yo te dijera, dame experiencias reales, nuevas, de ahorita, ¿qué hemos hecho? Yo creo que ahí sí nos quedaríamos pensando y diciendo, híjole, ¿cómo he podido menospreciar la bendición que por derecho me corresponde? Porque el servir a Dios es una bendición. El poder ser usado por Dios es un privilegio. Que te dé la oportunidad de pararte en este lugar y orar. Que te dé la oportunidad de que tú puedas abrir tu casa y que puedas levantar tu altar familiar. Es una oportunidad que Dios te está dando. Pero muchas veces lo que está en nuestro interior no nos deja avanzar, no nos deja crecer. Porque podemos decir, pero es que yo ¿qué les voy a compartir? ¿Qué les voy a predicar? ¿Cómo me voy a parar delante de mi familia y les voy a decir que Cristo los ama cuando yo también no me comporto bien? ¿Se da cuenta que muchas de las cosas,
Muchas de las situaciones nosotros somos responsables de la manera en que estamos, en que está ahorita nuestra condición. Desde que empezó esta situación, yo creo que desde marzo empezó lo de la pandemia y Dios ha calibrado el corazón, yo creo que de todos o de algunos los ha calibrado muy fuerte. ¿Ha tratado Dios en el corazón? Yo creo que de todos, o quizás a lo mejor de algunos todavía no, pero déjame decirte que Dios así va a ser. Muchas de las veces no nos gusta el trato, no nos gusta cómo para poder nosotros ser usados el que Dios hable acá, trate acá en nuestro corazón. No queremos eso, queremos las bendiciones, queremos ser bendecidos, estar en nuestra casa a gusto, pero no queremos el trato de Dios. Y discúlpeme, pero Dios siempre te alcanzó para procesarte, no nada más porque sí estamos aquí. Imagínense, si yo como antes era, estuviera aquí predicando, ¿qué ejemplo les iba a dar? Dios tuvo que procesar y quitar en mí muchas cosas en mi vida, tanto cambiar pensamientos, actitudes. Dios tuvo que meter su mano para poder tratar en mi corazón hasta que yo pude entender. Muchas de las veces así estamos. No dejamos que Dios meta la mano y decimos, no, de lejitos, para que no tenga yo una lucha, una prueba. Yo nada más vengo y me siento, yo no me meto con nadie, ni con Dios, ni nada. No hago guerra espiritual ni nada porque yo no quiero que me pase nada. Y venimos y nada más nos sentamos. Y luego ya nos levantamos y nos vamos. Cuando tú pudieras dar, híjole, si tú supieras el potencial que tienes. La Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado ha escogido Dios. Entonces yo creo que si nosotros hemos pasado por momentos de rechazo, de menosprecio, pues déjame decirte que Dios te ha escogido. Que nos cuesta trabajo entenderlo, yo creo que sí, pero tenemos que tener la certeza y la seguridad que Dios no te va a dejar avergonzada, ni avergonzado. Dios no nos deja avergonzados cuando le creemos, cuando estamos seguros de quién es Él, que Él es el que sana, el que restaura y el que alinea tu corazón a su voluntad, siempre y cuando tengamos un corazón humilde. Imagínate que yo dijera, no, es que esta palabra nada más es para ellos. No, Dios también a mí me habló y alumbró un área de mi vida y me dijo, esta es. Y dije, gracias, Padre. Tengo que cambiar esa área, tengo que trabajar. ¿Te podrás imaginar entonces cómo se menosprecia la primogenitura, cómo a veces nosotros menospreciamos el salir y dar comida? Vámonos, hermanos, todos en el nombre de Jesús. Dios quiere usar tu vida para que vayas y ores por alguien. Dios quiere que tú veas cómo está la situación afuera. Muchas veces la podemos escuchar por pláticas, pero cuando tú ya entras a los hospitales te das cuenta de la realidad. Cuando a nosotros nos pasó lo del bebé, yo me di cuenta la necesidad que había. Familias llorando, desconsoladas, preocupadas, angustiadas, afligidas, allá afuera sin tener una palabra, sin que nadie fuera y le diera y orara por ellos o les diera un consejo, les dijera que Dios estaba con ellos. Yo pude ver cómo había familias afuera que se sentían solos, angustiados y no iban a ninguna parte, familias que se quedaban en ruinas, que se quedaban sin alimento, que todos los días estaban ahí, todos los días, y a veces no se iban a su casa porque no tenían dinero ni para regresarse. ¿Usted cree que está bien que nosotros estemos en nuestra comodidad? No me diga nada. Yo creo que sí es necesario, hermanos, que la iglesia aprenda a ser sensible. Tenemos que ser sensibles a la necesidad.
Que mi esposo no tenga que decir, vamos hermanos, mire, le invito. Que mi esposo no tenga que estar empujando a la iglesia, al contrario. Yo siempre le he dicho a mi esposo que Topo Chico es un lugar, es una iglesia muy dadivosa, yo lo he visto. De eso yo no tengo problemas, porque es dadivosa la iglesia. Pero que sí, cuando se haga una invitación, que la iglesia pueda hacer de lado o empezar a dejar que Dios ministre su corazón. Que cada vez que usted tenga la oportunidad de venir aquí, pueda decir, ¿sabes qué, Dios? Pues calibra mi corazón y saca todo lo que está que no te agrada. Porque muchas de las veces no queremos, nos rehusamos. ¿Sabe que Jacob se rehusó? Jacob no quería el proceso tampoco. Él también tuvo que ser procesado. Él se rehusaba al proceso. ¿Cuántas veces nos rehusamos al proceso de Dios? Nos hacemos como que no. Decimos, ay no. Le tenemos miedo al proceso. Yo he escuchado de repente, ay no, es que no me gustan las pruebas. A nadie yo creo le gustan las pruebas, pero son necesarias para ser procesados. Todos quisiéramos que todo estuviera bien. 9 meses donde Dios está calibrando el corazón de la iglesia. Y nos estamos dando cuenta quiénes aman a Dios con todo su corazón. Nos damos cuenta de una realidad que a veces no logramos ver. Entonces imagínate, Jacob quiso adelantarse a su llamado. Rebeca jugó un papel bien importante en la vida de Jacob. Su mamá. Su mamá empezó a aconsejar a Jacob y empezó a decirle, no, ándale, escuché que tu papá ya era de edad avanzada. Y le dijo, escuché que tu papá iba a bendecir a tu hermano Esaú. ¿Sabes qué? Vente y prepara el alimento que le gusta a tu papá para que te bendiga. Como a veces como mujeres, si no buscamos a Dios, podemos tener o dar un mal consejo, podemos dividir una familia. Como mujeres, si no nos alineamos a la voluntad de Dios, podemos dividir, podemos dar un mal consejo, podemos sacar a nuestro esposo del camino de Dios. Cuando nosotros nos damos un verdadero testimonio como mujeres, a veces nosotros podemos orillar a nuestro marido que escuche la voz de Dios. ¿Sabes que Rebeca así era? Dijo, no, ándale. Y le dijo, es más, que me pase a mí o que Dios me maldiga a mí si llega a pasar algo, que a ti no sea. Todavía, fíjate, o sea, todavía ella decía, yo me pongo ahí. Fíjate hasta dónde llega el amor de una madre. El amor de una madre llega hasta ese grado de ver y de usurpar y de manipular y de mover hasta la familia. Yo dije, ay Dios, qué poder la mujer tiene. Tremendo, pero sí, imagínate, si nosotros no buscamos a Dios, ¿a dónde vamos a llevar a la familia? El varón es la cabeza, pero la mujer también tiene mucho que ver en esta situación. Ella tuvo mucho que ver. Es bien importante que usted como padre tenga buena comunicación con su esposa. Varones, trabajen mucho en la comunicación. Trabajen mucho en tener acuerdos. Porque muchas veces no hay una buena comunicación. Usted se va enterando después de días o se va enterando en el momento porque alguien más le dijo, quizás a lo mejor al varón o a la mamá, alguien más le dijo, oye, fíjate que pasó esto. Y el varón ni cuenta se dio, la mujer ni cuenta se dio, y empieza a ver esos malos entendidos, o empieza a ver el estira y el afloje de que tú quieres corregir a tu hijo de una manera y que tu esposa quiere corregir a tu hijo de otra manera, y empiezan a ver los problemas. ¿Sabes por qué? Por falta de comunicación, por falta de acuerdos. O porque te molestaste, porque se corrigió a tu hijo y no te gustó la manera en que se hizo, o viceversa. Y empiezan a venir todos esos conflictos. Por eso es bien importante
que nosotras como mujeres y ustedes varones busquen la dirección de Dios. Si saben que ustedes son ejemplo para sus hijos. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué sus hijos nunca se han querido acercar a Dios? Es bien importante. Mientras sus hijos se estén acercando a Dios, dile gracias a Dios mientras ellos están chicos. Yo escuché hace poco, no voy a decir quién, ¿verdad? Pero yo escuchaba, le dice una hermana, traía a su hijo chiquito, y luego le dice el niño, agarraste la tablet, ¿verdad? Y luego la hermana decía, no, la dejaron sin pila, sí, fuiste tú. Y estaba yo ahí con la hermana, no, yo no fui. Y luego le dice, ¿sí sabes que los mentirosos se van al infierno? El niño le dijo, ¿sí sabes eso? Que los mentirosos se van al infierno, me estás echando mentiras. Y volteó y me miró. Y yo dije, ¿qué tan importante es que nosotros como padres demos buen ejemplo a nuestros hijos? Muchas de las veces, hermanos, ¿saben por qué a veces no quieren venir a la iglesia? Por lo que ven en nosotros como padres. Híjole, es bien difícil cuando están chiquitos, cómo ven lo que hacen, todo lo que tú dices, dicen todo lo que tú hablas. Tenemos que dar buen ejemplo a nuestros hijos y enseñarles de la manera correcta, no como Rebeca que enseñó a Jacob a mentir, que enseñó a manipular. Usted y yo tenemos mucho trabajo, hermanos. Tenemos que aprender, hermanos, y doblar nuestras manos. Tenemos que decir, ¿sabes qué, Dios? Gracias porque nos hablaste en este día y vamos a doblar nuestras manos. Imagínese, si usted como mamá le cuesta trabajo congregarse, le cuesta trabajo leer la palabra, le cuesta trabajo orar, y si su hijo no lo ve y usted quiere que su hijo venga aquí a la iglesia y que haga todo eso, ¿qué cree que le va a decir su hijo? El ejemplo habla más que las palabras. Tenemos que aprender, hermanos, a trabajar en esa área en nuestra vida. No resistirnos a lo que Dios quiere hacer. A disponer nuestro corazón. Y yo quiero que en esta noche cierre sus cosas, su Biblia. ¿Y por qué no sea sincera con Dios y le dice al Señor, si usted ha dejado de servir, si usted ha dejado de leer su palabra, si usted está batallando en buscar a Dios, o si su corazón todavía batalla con cosas que cree usted que Dios no se da cuenta, ¿por qué no abre su corazón delante de Dios y le dice, perdóname, Dios? Es momento de reconciliarnos con Él y avanzar. Cierre sus ojos y vamos a orar.